Hemos venido, hemos venido trabajando incansablemente por y para ustedes, para darle a nuestra comunidad herramientas muy valiosas para que podamos tener una mejor salud mental. Estamos seguros que en la medida que tengamos una mejor salud mental, el mundo será mejor. Y es por eso que ese es nuestro gran objetivo desde hace mucho tiempo. Y quiero decirles que este año no podía ser diferente. Este año, como todos los años, siempre tenemos en mente qué vamos a hacer, qué vamos a hacer, y no saben la cantidad de ideas que se nos ponen hasta que podemos aterrizar. Por ejemplo, este año les queríamos le ofrecimos el reto de salud mental que salió el 3 de octubre y que por lo tanto hoy hacen 6 días del reto. Me encantaría si alguno quiere compartir si tiene el reto, si lo bajó, si ha realizado alguna actividad del reto. Es muy importante. A veces las cosas más sencillas, más simples, que pensamos que a lo mejor no van a tener ninguna trascendencia en nuestra vida, pues definitivamente son las que pueden tener más impacto en ella. Y es por eso que a lo mejor ven cosas muy sencillas que dirán, pero ¿esto qué puede influir pintar un mandala? ¿Qué puede influir escuchar una música? ¿Qué puede influir cualquiera de las 30 actividades, 31 actividades que le colocamos ahí? Y van a ver cómo cada una de esas actividades puede actuar de manera muy intrínseca con su cerebro. ¿Por qué? Porque nosotros somos una sola pieza, somos alma, cuerpo y espíritu. Y esas actividades tienen un fin determinado para poder mejorar su salud mental, para poder enfocarse, para poder llevar una vida en este caminar como cada quien quiera llevarlo, pero que nosotros lo ayudamos a llevar una vida con una mejor salud mental. Entonces, antes de comenzar, ¿alguien quiere compartir conmigo si han hecho el reto, alguno de los trabajos del reto o alguna inquietud que tengan antes de comenzar? ¿Quién se atreve? Hoy no estoy en el rol de profesor, así que hoy no voy a preguntar, no voy a poner notas. Así que siéntanse lo más cómodo posible. Este es un espacio seguro donde queremos compartir sus inquietudes, las nuestras, y poder pues seguir juntos en esta vía, ¿no? Bueno, mientras alguien se decide, yo voy a decirles cómo va a ser la temática del día de hoy. Esto es un conversatorio. Desde el inicio se lo dije cuando les pasé ese videíto. Hemos querido hacer de este un lugar donde todos podamos compartir para aprender unos de los otros, que esa es otra estrategia que tenemos que aprender. Pensamos que si tenemos alguna dificultad y la hemos pasado, pues nos vamos a quedar con ese secreto de cómo hicimos y no lo compartimos cuando a muchas personas puede ayudarles. Entonces, primero, por eso se trata este conversatorio. La idea es que todos conversemos. La idea es que yo, es verdad, voy a mostrarles algunas láminas muy cortas, muy concretas, de cómo romper ese círculo de la ansiedad y la depresión, perdón, de la ansiedad y el pánico, este, y van a ver que van a tener importantes herramientas, claro que sí, pero siéntanse en completa libertad de interrumpirme, siéntanse en completa libertad de hacer su aporte. Cada aporte cuenta. De lo que ustedes digan, no solamente van a aprender ustedes, sino que yo también voy a aprender. Siempre digo que nadie me enseña más, ningún libro me ha enseñado tanto como cada una de las personas que he tenido bajo mi responsabilidad de ayudarla en su vida. Y fíjense que han sido unas cuantas. Tengo ya de graduada tengo 38 años y como médico psiquiatra tengo 35 años. Entonces son unos cuantos años ayudando a personas que como muchas de las que hay en el planeta, pues tiene alguna dificultad con sus emociones. Tenemos que romper esa estigmatización de la salud mental. Tenemos que romperla porque tenemos que ser cada uno de nosotros. Eso no es trabajo exclusivo del psicólogo o del psiquiatra. Cuando cada uno de ustedes se apodere de su salud mental, el mundo y la estigmatización se va a eliminar y el mundo será mejor.
Bueno, si nadie quiere compartir su experiencia, tranquilo, no hay ningún problema. Ya les dije las reglas del juego. Al final, pues también vamos a poder hacer un cierre con algunas dudas, pero les repito, siéntanse en libertad de levantar la mano. Yo hago una pausa y ustedes, si no quieren, pues no tienen por qué abrir la cámara, solamente con decirlo, pues es suficiente, o también mi equipo va a estar pendiente si alguien escribe alguna pregunta. Pero me gustaría pues que por lo menos se abriera el micrófono y pudiera compartirla, pero es opcional. Entonces, ¿le parece si empezamos? Bueno, aquí tenemos a mi siempre aliada y siempre psicólogo para ustedes también, Elsie Acosta, que está parte del equipo de Cuida tu Mente ayudándonos. A ver, Elsie, voy a compartir pantalla para que comencemos entonces y cualquier inquietud, pues aquí Elsie nos va a ayudar. Dale, yo estoy aquí pendiente. Perfecto, perfecto. Bueno, muy bien. Vamos a ver qué podemos hacer cuando tenemos ansiedad o pánico. ¿Qué hace? ¿Cómo salir de ese atolladero? Porque definitivamente estamos en un mundo donde es potencialmente ansiogénico. Tenemos demasiados estresores, no solamente eh, lo que nos puede suceder alrededor, sino que hoy en día, con este mundo tan globalizado, todas las cosas, los tsunamis que aparecen en Asia, también repercuten en nuestra vida. Y así como lo hace físicamente, lo hace emocionalmente. Entonces, definitivamente, me parece muy, muy necesario que este nombre, pues que le puse a este conversatorio, que es cómo romper ese ciclo. A ver. Entonces, fíjense bien. Aquí voy a hacer un breve recuento. Lo primero que tenemos que hacer es conocer lo que nos sucede. Si uno no sabe lo que le sucede, no puede actuar. Entonces, vamos a poner las cosas en orden. Uno, vamos a entender que lo primero que tenemos que conocer son nuestros estresores. Fíjense bien, dependiendo del rol que nosotros tengamos en esta vida, pues tenemos estresores a nivel laboral, tenemos estresores a nivel familiar, a nivel social, en nuestras funciones como madre, como esposa, como trabajadora. Y resulta que esos estresores van llenando esa cestita y van siendo uno a uno las situaciones que en cualquier momento comienzan a disparar nuestra ansiedad. ¿Y qué es la ansiedad? Es sencillamente la respuesta del organismo cuando yo no puedo salirme o cuando yo no puedo definitivamente manejar esas dificultades que en la cotidianidad pudieran parecer sencillas para unas personas o para otras personas, pero para el que lo está padeciendo, un estresor no tiene ninguna magnitud. La magnitud va a depender de quién lo viva. Entonces, mientras para una mamá ponerse a trabajar con sus hijos al llegar de la escuela puede ser muy placentero, para otra ponerse a trabajar con sus hijos puede ser uno de los retos que más angustia y más estrés le genera. Entonces, cuando hablamos de ansiedad, se trata de esa emoción que ya vamos a ver en la siguiente lámina, puede ser adaptativa. Pero si esa ansiedad, si ese complejo emocionalidad, esa preocupación constante va evolucionando, y aquí se los dibujé, fíjense. Esto en gris y entre estas dos barritas delgadas es lo que todos pasamos de una manera diaria. Nos paramos con un poquito de temor, Dios mío, hiciera la luz, no hiciera la luz, el huracán Milton, bueno, y así sucesivamente, cada uno con su realidad va haciendo de esto su día a día. Y esto es la ansiedad. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros hablamos de un trastorno, que ya es una alteración, esto no se queda aquí. Ya la persona, definitivamente, y la dibujé en una línea roja, está, quiero decirle que estas dos barritas, solamente por fines para que sea como más concreto para nosotros, yo lo quiero llamar como la banda de normalidad. Y esta ansiedad del día a día, la tenemos en esta banda de normalidad. Cuando ya las cosas se comienzan a complicar
y se nos hace corto el espacio, nosotros estamos por encima de esa banda de normalidad y sigue habiendo una preocupación constante por cualquier situación de la vida cotidiana. No hace falta ningún problema grave, ni a veces ni sencillo, sino son cosas de la vida cotidiana. El trabajo, la casa, la ropa no la he lavado, no me he ido a hacer las compras, el jefe que es un ogro y me va a regañar porque no entregué un trabajo. O sea, cosas que todos los que estamos aquí seguro que día a día lo vivimos. Pero cuando esa preocupación ya no baja a estos niveles donde está que parece un electrocardiograma, ¿verdad? Esto que está aquí en gris, cuando ya no baja y se mantiene una preocupación constante y hay otros síntomas que ya vamos a ver, tensión muscular, disminución de la concentración, de la memoria, pues ya tenemos un trastorno de ansiedad, ya hay una alteración que nos interfiere en nuestro funcionamiento. Por supuesto que voy a trabajar, por supuesto que hago mis cosas, pero mi salud mental se está desbordando. Y como hay un famoso refrán que dicen que el cuerpo grita lo que la mente calla, definitivamente, en muchas ocasiones, no es la mente la que nos comienza a dar quejas, sino el cuerpo. Y es por eso que sentimos muchas alteraciones físicas, dolor de cabeza, dificultad para respirar. Ya vamos a ver un poco. Pero ¿qué pasa? Fíjense que hasta aquí, imagínense que la ansiedad es una mensajera. Entonces, imagínense ustedes en su casa y llega un vecino y le toca. Vecino, mira, aquí alguien le trajo este pequeño detallito, una cajita chiquita. Y entonces nosotros que decimos, déjenla por ahí, yo después la veo. Esa es la ansiedad, esa es la ansiedad. Y no le prestamos atención. Meses más tarde, vuelve el vecino a tocar y dicen, vecino, aquí le trajeron otra cajita. Y resulta que es una caja más grande, donde ya pesa más, hay más dificultad para cargarla. Y eso es lo que sería un trastorno de ansiedad. La ansiedad nos está diciendo, como síntoma, nos está diciendo, prende las alarmas, préstale atención a tu salud emocional porque algo no anda bien. ¿Alguien quería hablar? Bueno, sigue. Luego, si no le prestamos atención, ese trastorno de ansiedad pues puede hacer un ataque de pánico. Y el ataque de pánico es una cosa dantesca, es una sensación eminente de muerte porque así lo escriben, así lo describen los estudiosos, donde sale de la nada. Es más, hay personas que están durmiendo tranquilos en su cama, tuvieron el mismo día agitado de siempre, no hay nada, no hay ninguna novedad, y de repente se paran en la madrugada sudoroso, con palpitaciones, dificultad para respirar, dificultad para tragar, sensación de presión en el pecho, hormigueo, y además los síntomas son extremadamente intensos. Y esa persona, ya de no prestarle atención, tiene que ir a urgencia médica. Y esos son los casos que terminan en la emergencia. Y en la emergencia le dicen, le toman la atención, o sea, todos los signos vitales, le hacen exámenes y le dicen, pero señores, que usted no tiene nada. Y esto lo pinté en azul. Este es un ataque de pánico. La persona con ataque de pánico pasó de esta ansiedad diaria a trastorno de ansiedad y hoy en día pues hace un gran pico brutal que dura entre unos minutos, máximo 2 horas, pero que es el tiempo que, donde realmente no se quiere estar ni siquiera un minuto, porque lo describen como una sensación inminente de morir. Entonces, eso cuando es aislado, que puede ser aislado, una persona puede volver a su trastorno de ansiedad y en ese trastorno de ansiedad hace un ataque de pánico. Pero ¿qué sucede? Resulta que seguimos sin prestarle atención a la ansiedad, al mensaje que nos envió con nuestro vecino. Y bueno, fuimos a la emergencia, ese día en la emergencia nos dijeron que no teníamos nada, nosotros decimos, ese fue que el médico no sabe, se equivocó, yo sí tengo algo, pero lo dejamos pasar. Pues resulta que eso no es como que si yo lo boto en un lavabo y se va. No, esa ansiedad, ese temor, ese miedo se queda ahí guardadito y se transforma en lo que llamamos un trastorno de pánico, que es la repetición de los ataques de pánico. Aquí comienza lo que llamamos la ansiedad anticipatoria. Ahí sí la persona consulta porque consulta. ¿Por qué? Porque definitivamente
con un trastorno de ansiedad, hay muchas personas por ahí, pero hasta que no hagan, puede ser un ataque de pánico, van a la emergencia y regresan y aquí nada ha pasado. Pero cuando tienen el trastorno de pánico, que es que se repiten los ataques de pánico en un tiempo determinado, pues esa sensación inminente de muerte, esa situación donde realmente tú no entiendes que es algo emocional, es que no lo puedes entender y ya en un momento lo explico, no lo puedes entender que por qué si es emocional tienes tantos síntomas físicos, pues te hace la vida cuadritos, piensas que te vas a morir o hay algunos síntomas que se llaman desrealización y despersonalización, que ya después se los diré, que definitivamente si no te mueres te vuelves loco. Y los dos grandes temores del ser humano es morir o volverse loco. Entonces fíjense que de esta manera les he querido mostrar cómo es el ciclo y cómo comienza el ciclo. ¿Por qué? Porque definitivamente lo más importante o el primer paso en esta vía es conocer lo que nos pasa. Entonces, fíjense bien, aquí tenemos, de una manera, pues ya lo he dicho, solamente voy a repetirlo un poco, la ansiedad como síntoma, la que estaba pintada de gris, hay una preocupación excesiva en relación con aspectos de la vida diaria y puede ser adaptativa, nos adaptamos a esa situación. Pero cuando es como trastorno, definitivamente ya hay síntomas físicos, puede haber inquietud, fatigabilidad, irritabilidad, tensión muscular, hay problemas de sueño, hay escalofrío, hay sensación de hormigueo. Y es que definitivamente, ¿saben por qué sucede todo eso? Porque incluso el peligro ni siquiera tiene que ser real. Porque entonces cuando uno comienza a compartir con esa persona, pero ¿qué te pasa? ¿Hay algo importante en tu vida? No, de verdad que lo rutinario, no hay nada nuevo en mi vida. Entonces no hay un peligro real, no hay un ladrón que la asaltó, no hay un perro que venía a morderla, no. ¿Y por qué se dio? Porque esa ansiedad al irse acumulando va cuestionando nuestros pensamientos y aquí detrás, tóquensela, detrás de la oreja, aquí detrás de esta región que tenemos aquí, está la amígdala cerebral. La amígdala cerebral es la responsable de que, aunque sea un pensamiento, si yo pienso, Dios mío, ¿cuál es el pensamiento de un ansioso? Algo malo va a pasar. Me voy a morir, me voy a volver loca, mis hijos, cuidado, la delincuencia, los apagones, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier cosa, cualquier situación de la vida cotidiana, como lo he dicho varias veces, dispara. La amígdala es el botón de emergencia, el botón de alarma. Dispara y estimula nuestro sistema nervioso simpático y estimula nuestra glándula suprarrenal produciendo cortisol. El cortisol y el sistema nervioso simpático son los encargados de producir toda esa cantidad de síntomas que ustedes ven ahí, donde por supuesto lo peor es el miedo a morir o a perder la razón. Entonces, fíjense cómo un simple pensamiento puede ser el estímulo para que una persona detone en una ansiedad ya como que comienza como un síntoma, sigue como un trastorno. Y como vimos en ese ciclo, pues de un trastorno de ansiedad puede venir un ataque de pánico, que también les dije las características, fíjense que la característica primordial es que es de aparición súbita. No es que yo venía nervioso, a mí me parecía, no, yo me acosté tranquilo, vi mi televisión, estaba relajado, medité un momentito, 5 minutos y ya está, y de repente explota súbita, que dura máximo 2 horas. O sea, que aquel que diga que tiene 24 horas con un trastorno con un ataque de pánico, no es pánico, hay que buscar otra cosa. Por supuesto, si yo tengo esta experiencia, voy a preocuparme por la siguiente síntoma, por la siguiente aparición tan importante de esto, aparecen de los síntomas que ya les he descrito y sobre todo que son síntomas muy intensos, muy vívidos. La persona lo siente. Entonces, ¿qué pasa? Que uno que no está en ese cuerpo, que no está en ese momento y que físicamente ves a una persona bien, no tiene ninguna, además ya fue al doctor, fue a una emergencia y le dijeron que todos sus síntomas estaban bien, sus signos estaban bien, le hicieron pruebas, después lo mandó al neurólogo, al urólogo, al internista y todos le dijeron que estaba bien. Uno desde afuera no puede entender por qué sigue con eso, entre comillas, llamar la atención, que es totalmente lo contrario. Es una situación demasiado desagradable que solo la pueden entender quienes hayan vivido un ataque de pánico, nadie más, porque es una de las sensaciones más desagradables que se puede existir en este mundo. Y por supuesto, la gran diferencia con el trastorno es que es lo mismo, pero es que son recurrentes. Me dio una vez,
medio otra vez, medio otra vez y medio otra vez. Entonces la ansiedad, ¿qué está tratando de decirme? En ocasiones yo los invito a que si han pasado por un momento de ansiedad, no se pregunten, pero ¿por qué? ¿Por qué me tocó a mí? Existen las razones por qué les tocó. Y ese por qué, y ese pensamiento rumiante de que me voy a morir, porque yo, cámbienlo para qué. O sea, hay algo en mi vida que estoy dejando de hacer. La ansiedad también no solamente es una mensajera, sino que también puede ser una aliada. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo ansiedad, algo me quiere decir mi mente que no lo recibo y por eso lo paga mi cuerpo. Es por eso que se expresa a través de los síntomas físicos, porque como ya les dije, por la estimulación de la glándula suprarrenal y el sistema nervioso simpático. Entonces, si ya sabemos lo que nos sucede, vamos a actuar. Vamos a actuar. Entonces, perdón, ya sabemos lo que tenemos. Lo segundo es, hay que entenderlo, y se los he dicho poco a poco. Uno, hay que entender por qué ocurren estos síntomas, ya lo hablamos. Dos, ¿por qué no me voy a morir ni a volver loco? Ya fíjense que existen, la ansiedad y el pánico son alteraciones muy, muy viejas en la humanidad y hay estudios muy serios donde nadie, no existe la primera persona que se haya muerto porque tenga ansiedad o porque se haya vuelto loca por la ansiedad. Entonces, ninguno de ustedes va a ser el primero. ¿Por qué? Porque cuando uno estimula el sistema nervioso simpático y la glándula suprarrenal, sabemos que esos son los síntomas, pero eso por sí solo no causa la muerte a nadie. Dice también, tenemos que entender por qué sí, a pesar de que todo, entre comillas, yo tengo personas que dicen, pero es que sí, en mi vida va todo bien, pero comenzamos a investigar los estresores y es que ya se han acostumbrado al estresor. Y por supuesto, en esa capacidad adaptativa que tiene el ser humano, no se da cuenta que ese estresor cada vez ha ido en aumento. Entonces siempre hay una razón. ¿Por qué? También se lo dije, ¿por qué si es un problema de las emociones, por qué tienen tantos síntomas físicos? Ya lo explicamos. ¿Y por qué los exámenes salen todo bien? También lo explicamos. Entonces, definitivamente, conocer qué es lo que le sucede y entender qué es lo que le sucede son los dos primeros escalones fundamentales para que una persona rompa el ciclo de la ansiedad y el pánico. Ahora bien, ya sabemos lo que tenemos, ya lo entendimos, señores, ahora vamos a actuar. Uno, hay que promover hábitos mentalmente saludables. Así como hemos, hoy en día sabemos, miren, hasta leer las etiquetas de los productos que vamos a consumir, pues nosotros también tenemos que hacer hábitos mentales saludables. Y los hábitos mentales saludables comienzan con una adecuada alimentación, porque recuerden que el segundo cerebro está en intestino, porque recuerden que definitivamente en el intestino se produce tanta serotonina o más quizás que en el cerebro. Entonces, hoy en día sí es muy importante no solamente bajar de peso y no solamente tener una alimentación saludable que es fundamental para todo ser humano, sino que también ver qué alimentos me va mejor si yo tengo ansiedad y por supuesto pánico. Luego hay que tener unas relaciones interpersonales positivas. Ustedes no ven que, por ejemplo, hay personas muy ansiosas que entonces, no, pero mira, ven a mi casa, no, yo me voy con fulana de tal. ¿Por qué? Porque entonces se ponen a hablar de lo mismo, y a mí me dio esto, definitivamente hablan de los problemas, se ponen a leer noticias, se ponen a leer noticias, a ver cosas trágicas en las redes sociales. No, las relaciones interpersonales, de amigos, de familiares, tienen que ser desde un tinte positivo, desde poder hacer sinergia, desde poder compartir esa emocionalidad sana, rica que se tiene cuando uno quiere a una persona. Porque para escuchar y para trabajar los estresores, pues lo hacemos cada uno de nosotros o con nuestros terapeutas. Otra alternativa para promover hábitos mentalmente saludables es desconectarse de la tecnología. Definitivamente es muy buena, pero también tiene situaciones o tiene riesgos muy malos para la ansiedad. Estar constantemente pegado a qué pasó, dónde pasó. Hay personas que solamente viven para eso y definitivamente esto es un estresor demasiado grande para ellos. Hay que aprender a establecer límites. Uno no deja que alguien que uno no quiera entre a su casa. ¿Por qué uno va a querer
personas que uno no todas las personas pues tenemos por qué ser como sinérgicos o caerle bien a los demás. O de repente hay personas que nos hacen daño, las personas hay relaciones tóxicas, entonces nosotros tenemos que también establecer límites para que quien entre a mi vida, pues yo le dé permiso para que me la haga más plácida, más placentera, con problemas, sin problemas, porque es que problema no quiere decir que sea una relación tóxica, todos tenemos problemas, pero entonces hay que aprender a establecer límites. Hay que tener tiempo para el autocuidado, para hacer deporte, para ir a un cine, para leer, todo eso enriquece nuestra mente. Hay que establecer metas alcanzables, por favor, alcanzables a nuestro tiempo, a nuestro ritmo. No es que, por ejemplo, yo no he hecho nada, es como que si yo me hubiese sentado hoy a la 1 de la tarde y hubiese dicho, voy a hacer lo del conversatorio de esta tarde. Muy probablemente, a pesar de que trabajo mucho con esto, 2 horas no hubiese sido una meta alcanzable si yo quería hoy hacerlo bien con ustedes y estuviera sumamente ansioso. Ok. Y luego practicar la gratitud. Ustedes no saben el beneficio. Hoy en día hay estudios que hablan a favor de lo beneficioso que es la gratitud en el cerebro para establecer conexiones interneuronales. Entonces, hoy en día ha cambiado mucho la forma de ver el cerebro. Siempre lo veíamos como la caja negra de los aviones. No, hoy sabemos muchísimas cosas, nos faltan por conocer muchas más. Y una de las cosas más importantes que sabemos es que practicar la gratitud es muy importante para establecer nuevas relaciones neuronales. Y luego tenemos que cómo vamos a actuar desde un ámbito más emocional. Entonces tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones. Así como sabemos nuestro peso y nuestra talla, también tenemos que saber qué emociones son las que tengo, en qué emociones me manejo. Me manejo más en la tristeza, en la desesperanza, me manejo más en el miedo o en el miedo y la tristeza, o me manejo solamente en el miedo y la alegría. Tengo que conocer mis emociones y tengo que saber qué voy a hacer con ellas. ¿Por qué? Porque les dije al principio que estamos en un mundo realmente que está diseñado para mucha ansiedad. Entonces, el mundo no va a cambiar, claro que no. Nosotros tenemos que tener las estrategias o los recursos necesarios para nosotros poder vivir en ese mundo, sea cual sea la situación. Una de las formas de gestionar las emociones también puede ser escribir un diario emocional. ¿Qué sentí? ¿Qué me detonó este estresor? ¿Cómo me hizo sentir la persona que no realmente es tóxica para mí? Y así escrito lo puedo trabajar mejor. Aprender técnicas de relajación, hay muchísimas, pero por ejemplo la del 4x4x4 es súper sencilla. Inhala 4 veces, mantén 4 veces y exhala 4 veces. Por supuesto, tiene su técnica. Hay que aprender también respiración consciente, técnicas de mindfulness. La persona con ansiedad y con pánico vive siempre en el futuro. Vive en el futuro cuando tiene ansiedad y vive persiguiendo la muerte cuando tiene pánico. Me voy a morir, me voy a morir. Claro, claro, sí, 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 nos vamos a morir todos algún día. Pero en ese momento que tengas el ataque de pánico no te vas a morir. La técnica de mindfulness nos permite centrarnos en el aquí, en el ahora y disfrutar de todas las cosas que podemos tener sin necesidad de esa angustia. La técnica del grounding también es muy importante porque en esta técnica pues la idea es poder observar cuando estemos en esos momentos, observar 5 cosas, una taza, y quedarnos como en algunos detalles, observar 5 cosas, tocar 4 cosas, escuchar 3 cosas, oler 2 cosas y probar alguna cosa, algún alimento. Entonces, eso nos corta ese ciclo de la ansiedad. Por supuesto, la reestructuración cognitiva, que es la base de toda esta situación, porque ¿qué es lo que pasa con nuestro pensamiento? Nuestros pensamientos están alterados, nuestro saboteador, que se llama miedo, nos comenzó a interpretar nuestra manera de pensar de inadecuada y para nosotros lo que es, magnificamos esa situación por pequeña que sea. Y por supuesto, cuando hemos tocado y el trabajo es mucho más placentero, un trastorno de ansiedad solamente. Personas que no tienen el trastorno, sino que en su cotidianidad
buscan para que se les enseñe a hacer gestión emocional. Entonces, fíjense bien, yo realmente estoy, pero súper complacida, súper agradecida de que ustedes hoy estén aquí. Eh, ya casi cerrando, entonces vamos a dejar las preguntas al final. Realmente no intervinieron. Quiero pensar que todo está muy claro, pero seguro que ustedes tienen algunas dudas y no se van a ir sin que se las aclare. Este es el momento. Aprovechen este momento. Entonces, fíjense, como estamos en el mes de la salud mental y este primer conversatorio que lo inicio yo de ansiedad y pánico, va a seguir. La próxima semana tenemos 2 psicólogos, una va a hablar de emociones en niños y otra va a hablar sobre estrés en las situaciones difíciles, así que no se lo pierdan porque si están aquí es que se inscribieron y les va a llegar su recordatorio. Pero también les tengo 2 grandes bonus. ¿Por qué? Porque yo sé que muchas veces transitar por el camino de la ansiedad y del pánico sin un apoyo, sin una ayuda, puede resultar muy desgastante. Cuando nos arropa el miedo y el pánico y la ansiedad, no sabemos qué hacer y queremos relajarnos y queremos hacer gestión emocional, pero no sabemos cómo. Entonces, por eso el día de hoy yo he querido hacerles, bueno, ya van a ver de qué se trata el regalo, es un bonus realmente. ¿Por qué? Porque fíjense, tenemos una masterclass que se llama Sin miedo a la ansiedad, que es una herramienta súper útil, tiene gran cantidad de recursos o estrategias. Fíjense que tiene una masterclass donde yo estoy hablando 50 horas, les explico cada uno de los detalles, por qué y para qué, cómo desmontar esos pensamientos ansiosos. Tiene también meditaciones guiadas para la ansiedad, tiene plantillas de journaling para que ustedes puedan escribir y comenzar a hacer su gestión emocional. Tiene una lista de playlists para pues dirigida para las personas con ansiedad. Tiene un ebook de comida para la calma y tiene una flashcard donde les va a recordar que la pueden tener en su celular y pueden recordar cada vez que tengan un episodio de ansiedad. Además, esta masterclass es de por vida, la pueden escuchar en el momento que ustedes quieran, pueden bajar todas las estrategias que les dije, todos los recursos que les dije y hacerlo cuantas veces quieran. Y por estar previos al Día Mundial de la Salud Mental, porque mañana es el Día Mundial de la Salud Mental, pues entonces, solo por hoy, hasta las 11:59, tiene un valor de 9.99. O sea, es un trabajo profesional que sé que les va a ayudar muchísimo. Aquí les dejo por un ratito el código QR, ya vamos a hablar, Libania, ya vamos a hablar. Aquí les dejo el código QR, de todas maneras, mi equipo está pendiente y le vamos a agregar el link para que si tienen pues a bien adquirirla, pero estoy segura que no se van a arrepentir porque es un excelente recurso muy propio para la ansiedad. Y también como segundo bonus, pues tenemos que vamos a tener un 25% de descuento en la primera sesión con cualquier miembro del equipo de Cuida tu Mente, psicólogo o psiquiatra. Solamente tienen que escanear este código QR y escribir el código Mónica25 para que puedan tener el 25% de descuento en su primera sesión. Realmente, quien conoce a algunas personas aquí que hemos tenido de mucha trayectoria, sabemos que es un trabajo serio y de profesionales altamente capacitados y que con mucho amor, con mucho cariño, pues le acompañamos. Esto aporta gran valor a su vida eh, y estoy segura que si tienen un problema de ansiedad pueden vencerlo con nosotros o con nosotros porque hay un chico, un psiquiatra infanto-juvenil chico. Entonces, bueno, los dejo mientras le contesto a Albania, y ya saben, también nuestro equipo va a estar enviando al chat los links y de verdad que estoy súper contenta, súper agradecida de haberlos acompañado este ratito. Y además de Libania, que quiero darle un aplauso por ser la primera valiente que se atreve a conversar. Entonces, bueno, así se abre entonces el círculo de preguntas y respuestas. A ver, Libania, cuéntame.
Buenas noches, doctorita. La verdad, muy agradecida por este espacio. Es súper importante, especialmente para las personas que no somos psicólogos ni psiquiatras y que de repente queremos que nuestra vida mejore, ¿no? De alguna manera. Y gracias por esta oportunidad. Totalmente. Yo tengo una pregunta. Hace un momento usted decía que en este tema de los ataques de pánico, uno debería preguntarse el para qué en lugar del por qué. Ujú. Entonces, yo he tratado de preguntarme en el para qué cuando, por ejemplo, uno sufre un ataque de pánico cuando se muere alguien. Me parece como difícil encontrarle el para qué, porque cuando son cosas que todavía para los vivos, digo yo, o sea, hay una Mm. solución, ¿no? Hay una respuesta, pero cuando alguien se muere, a mí me parece súper difícil encontrar esa respuesta como para qué. Entonces, eso es lo que le quería preguntar, si usted me puede sugerir cómo encontrarle el Claro, para qué cuando alguien se muere. claro, mira. Hubiese pensado que más bien cuando alguien se muere, tú dices que tú haces un ataque de pánico, un problema ansioso. Así te entendí. Es que Oliver, ese fue mi caso, porque ok, a mí se me murió el que era como mi papá, y la segunda noche me desperté con justamente con esos deseos de morirme, no deseos, con esa sensación de muerte, que sudaba frío, fue simplemente me agaché y era la madrugada, era como las 3 de la mañana y me desperté claro, así. Entonces, claro, claro, ajá, entonces por eso claro. es la pregunta que cómo es que me pregunto el para qué, cómo me respondo sería. Ah, así es, ¿no? Excelente, excelente intervención, Livani, excelente intervención, porque fíjate, em, cuando uno atraviesa momentos de pérdida, detrás de todo ese momento existen muchas dudas, muchas inquietudes, y es ahí donde uno se queda el por qué a mí, por qué le tocó a él, por qué se fue. Y en ocasiones, definitivamente, no vamos a conseguir una respuesta que satisfaga nuestro dolor. Ahí pudiera haber también pues mucho dolor. Lo que pasa es que el miedo es como la raíz de la gran mayoría de las situaciones, el miedo, incluso como en tu caso, que se pierda un ser muy querido, nos da miedo. Entonces, por ahí puede venir el para qué. O sea, mira, tú dices que era como tu papá, probablemente haya sido una persona que ya tenga alguna edad. Además de que, o entre paréntesis, no hace falta tener muchos años de vida para irse de este planeta. Lo primero que tenemos que comenzar a manejar todo es que nosotros estamos aquí de tránsito. O sea, el planeta Tierra y estar aquí es solamente el tiempo que tengamos dispuesto de acuerdo a la creencia religiosa cada uno. Pero definitivamente nadie se queda eternamente. Entonces, cuando una persona se va, de alguna manera ya culminó ese ciclo aquí. Los que nos quedamos tenemos muchas cosas por hacer, porque no nos toca todavía. Entonces, mientras estemos aquí, pues nosotros tenemos que comenzar, o tú específicamente, Livania, pudieras comenzar a decirte por qué se fue, tenía lo mejor, bueno, y te repito, esa situación, la respuesta que calme tu dolor, a lo mejor no la vas a conseguir, porque cada caso es muy particular, a lo mejor si estaba enfermo, nos toca, es bueno, está en un mundo mejor, o sea, hay muchas cosas que pudieran como decirse sin que nada calme ese dolor. Pero la partida de él definitivamente te tiene que haber dejado a ti el para qué tú estás aquí. Ya con él, o sea, ¿por qué se fue él? A lo mejor no vas a poder conseguir una respuesta. Pero el para qué tú te quedaste aquí, a lo mejor te tiene que replantear algunas cosas en tu vida que tú has dejado pasar debajo de la mesa. Que tú, por vivir, no conozco nada de ti, pero por tú vivir ese estilo de vida que tienes, pues te aferras a una persona muy querida y eso no está mal, pero el apego es una cosa que hay que trabajar. Entonces pregúntate, ¿para qué? ¿Para trabajar mi apego? ¿Para trabajar mi dolor? ¿Para trabajar mi crecimiento personal y poder yo avanzar siendo una versión mejor cada vez más?
Y ahí puedes tener el para qué. ¿Te parece? Me parece súper interesante, doctorita. Muchísimas gracias, de verdad. No, de De nada, verdad. a ti por esa intervención tan valiosa. A ver, Mónica, te voy a leer acá los ajá. mensajes que tienes por acá. Sandra Pero nos ¿sabes qué? Un dice, poquito más duro, Elsie, porque no escucho mucho. ok, ¿me escuchas mejor? ¿Me escuchas Ajá, mejor? sí, Ok. Sandra nos dice que a ella siempre la ansiedad le pega por el estómago. Ok. ok. Neidu pregunta acá, o hace el comentario de que dice que toma escitalopram, pero aún sigue sintiendo crisis de ansiedad. La misma persona. No, otra persona, Neidu. Pero ¿por qué no vamos con una y respondo? Vale. Ok, Entonces, Sandra dice que siempre la ansiedad le pega por el estómago. ok, mira, Sandra, definitivamente durante la charla dije que la comida forma parte hoy en día forma parte fundamental de nuestras emociones. Entonces, porque todas las personas tenemos lo que llamamos un órgano blanco. O sea, es como te acuerdas como los dardos, ¿no? Que le pegan al blanco. Ok. En tu caso, tu sensibilidad es el estómago. ¿Por qué? De la mayoría de las personas. Porque el estómago es muy sensible mira, también se dice lo del nervio vago, que va desde la cabeza, atraviesa todo el cuerpo, básicamente, inerva también el estómago, hay aumento de los ácidos gástricos cuando una emoción, esa sensación que yo te decía de que algo malo va a pasar, o esa situación de preocupación constante, cuando estimula tu amígdala cerebral y se produce cortisol, el cortisol viaja por todo el organismo. Y en tu caso, que tu órgano de choque, vamos a llamarlo así, es el estómago, afecta más al estómago. O sea, fíjense, hay algunas personas que le dan por dificultad para respirar, otras personas, o sea, tienen diferentes síntomas. Y los síntomas están asociados con el sistema o aparato que sea el órgano de choque en sus emociones. Muy probablemente esté asociado también con la forma de alimentarse y por eso es que es tan importante para el manejo de la ansiedad, no solo en la gestión emocional, pero también la gestión con los alimentos, porque históricamente hay una asociación muy grande entre el sistema digestivo y el cerebro. Es lo que llaman, hay una situación bidireccional. Lo que se haga en el cerebro se siente en intestino o estómago y lo que se haga en intestino o estómago se sabe en el cerebro. Es por eso. Ok. La siguiente es Neidu. Ya, o sea, un segundito, porque como vivo al lado de un aeropuerto, está pasando un avión. Está pasando el avión. ¿Listo? ¿Ya pasó el avión? Ok, la tercera pregunta. Ajá. U- Neidu te pregunta acá que ella toma escitalopram, pero que aún sigue sintiendo crisis de ansiedad. Ok, ok, fíjate. A ver, para ponernos en contexto, el escitalopram es un antidepresivo y a lo mejor ahí se les viene a la cabeza, pero ¿por qué toma antidepresivos si lo que tiene es ansiedad? Pues déjeme decirle que los antidepresivos son los medicamentos por elección que se utilizan para la ansiedad, porque los neurotransmisores implicados, que son serotonina, noradrenalina, dopamina, también están implicados en la ansiedad. Entonces, por eso es que realmente lo que le va a disminuir, además de la psicoterapia, ¿no? Pero vamos a decir en los medicamentos, lo que les va a disminuir o le va a eliminar esa ansiedad no va a ser el ansiolítico, sino el antidepresivo, que en este caso el escitalopram es un excelente antidepresivo. Pero ¿qué pasa? Que no basta con una prescripción. ¿Qué sucede? Hay que evaluar su caso porque a veces hay personas que su organismo no responden igual y a lo mejor necesita más dosis, a lo mejor hay que estar seguro que haga psicoterapia. ¿Por qué? Porque el medicamento solo hace un 50% del trabajo. La psicoterapia sola hace un 50%. Ojo, y es más, hay casos de ansiedad que solamente salen con psicoterapia. O sea, el medicamento no es obligado. Si ya estás medicada, habría que revisar si la dosis es óptima, si te estás ayudando con las estrategias de terapia cognitiva para poder alimentar ese cerebro y poder salir de ese hoyo.
pero revisa eso, o sea, habla con tu terapeuta, revisa para ver si de repente hay que hacer ajustes a la medicación y revisa de tu parte si estás con psicología para que puedas entrenarte en esas estrategias que hemos hablado para también ayudar a ese medicamento. Fíjate que la psicoterapia es tan útil que hay un estudio muy bueno, un estudio científico que aparece en una de esas revistas científicas que dicen que la meditación bien llevada, o sea, bien practicada, puede ayudar tanto como un antidepresivo. Entonces, ahí les dejo eso para que vean lo importante que es meditar y en tu caso hay que revisar definitivamente la prescripción, o sea, las dosis, el horario, si hay, a lo mejor si hay otro medicamento que tomas y está interfiriendo, habría que revisar, pero sí puede ser, claro que puede ser. Ok. Virginia nos dice que ella ya tiene identificado todo lo que tiene que ver con la ansiedad y que su estresor principal es su trabajo, pero en su caso no sabe cómo manejar. Bueno, bueno, Virginia, mira, definitivamente eh, uno tiene que entender que en los trabajos, en cualquiera, todos realmente tenemos la necesidad de trabajar y que los trabajos pueden ser muy buenos, pero que definitivamente en el 99% de los casos nosotros somos un número para un trabajo, para una empresa. Para una empresa somos un número. Si te estresa tanto, primero tienes que hacer una decantación. Por ejemplo, del trabajo, o sea, eso decir el trabajo me estresa es muy general. Tendrías que ir diciendo, bueno, del trabajo, ¿qué parte me estresa? Suponte, el jefe. Entonces ya excluimos una gran cantidad de personas. ¿Qué parte de tu jefe te estresa? Que te dé las órdenes a última hora, que no te permita, por ejemplo, ir a una cita médica en horas laborales. O sea, hay que ir definiendo para ver cuál es o qué es lo que realmente te dispara ese sistema de alarma del que hablé, que fue la amígdala cerebral. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes esa sensación en el trabajo de disgusto, de malestar, de estrés, definitivamente tú eh, estás produciendo cortisol constantemente. Y ese cortisol a la larga te va a enfermar. ¿Por qué? Porque el cortisol, cuando tenemos mucho tiempo con ese trastorno de ansiedad o ese trastorno de pánico, pues debilita el sistema inmunológico. Y después que uno tenga débil el sistema inmunológico, puede tener cualquier enfermedad. Entonces, ¿qué te recomiendo? Uno, que revises paso por paso y puedas identificar exactamente de todo ese trabajo que mientras más pequeñito sea, mejor. Número uno. Y número dos, puedas comenzar a pensar en qué opciones tengo. Por ejemplo, el jefe me dé las órdenes a última hora, no sé, voy a ese ejemplo. Bueno, voy a hablar con el jefe, no, el jefe no se puede hablar, le voy a pasar un correo, o sea, tú vas agotando todas las opciones que tú puedas tener, porque las respuestas están dentro de ti. Entonces, tú con una mente más calmada, tú te tienes que comenzar a poner, a descubrir, uno, primero, cuál es realmente el estresor y dos, qué opciones tienes para manejar ese estresor. Y definitivamente, si no puedes, pues definitivamente tienes que buscar a alguien que te ayude a poder descubrir eso y poder, mira, a veces, a veces no podemos salirnos de un trabajo en un momento determinado, pero sí podemos hacer un caminito para tener otras opciones en caso de. Todos somos necesarios, nadie imprescindible. O sea, si tú te sales, además siempre pregúntense, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y lo peor que puede pasar es que tú salgas de ese trabajo. Pues vas a conseguir otro porque tus conocimientos no se van a quedar ahí. Esos conocimientos tú te los vas a llevar y vas a conseguir otro trabajo. Pero la salud no, la salud no tiene precio. Entonces tienes trabajo, tienes trabajito. Ok. Sandra vuelve a preguntar que cómo puede aplicar de mejor manera la escucha activa. Muy ¿Cómo buena puede pregunta. aplicar mejor la escucha activa?
Muy buena pregunta. Mira, la primero que tienes que hacer para poder aplicar escucha activa es aprendiendo de tus propios silencios. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que pasa es que nosotros no nos gusta el silencio. Y si no, ponte a observar, por ejemplo, un grupo de amigos. O sea, siempre tiene que estar hablando, diciendo, discutiendo algo. Y a lo mejor uno no, por ejemplo, en el caso, tu caso, quédate calladita y comienza a observar, comienzas a aprender de los demás y solamente con ese ejercicio de tú callarte y comenzar a escuchar, ahí vas a irte entrenando poco a poco en tu escucha activa. O sea, pero es una escucha con intención. Y ese es el ejercicio tú sola, por ejemplo. Tú, suponte, no sé con quién vives, pero vive tu familia, tu esposo. Entonces, no le preguntes nada, solamente deja que él hable. Y te vas a morder la lengua porque si estás, a lo mejor es porque te gusta como mucho intervenir y no escuchar. Entonces, lo que tienes que hacer es ese ejercicio en primero, pues solita, ponerte como decimos, pues como también te puede ayudar mucho la meditación, te puede ayudar, el mindfulness te puede ayudar. ¿Por qué? Porque nos ayudan como a sincronizar cuerpo-mente, como a aprender a tener disminución o por momentos desaparecer esos pensamientos intrusivos. Y cuando tú logras eso, estás lista para poder tener una escucha con propósito, una escucha activa para aprender de los demás. Ok, María Victoria pregunta, ¿alguna vez la ansiedad se puede curar? Me da ansiedad que el día no me dure tanto, por más que haga muchas cosas. ¿Cómo puedo sobrellevar esto? Ya va, ¿alguna vez la ansiedad qué? Se puede curar, que le da Mira, ansiedad durante el día porque siente que no le da tiempo. claro, claro, mira, la ansiedad, hay casos de casos, ¿ok? Hay casos donde la ansiedad es leve y por eso uno siempre, la idea, la intención es que a tiempo uno pueda buscar las estrategias y si no puede solo, pues buscar las ayudas eh, que pudiera tener una crisis ansiosa, se hace gestión emocional y por eso quien tenga hijos, por favor, enséñenle, búsquenle un psicólogo que les enseñe a hacer gestión emocional, porque nosotros venimos de una generación que no lo aprendimos y ya de adulto nos es más difícil aprenderlo. No es que no lo podamos aprender, es que nos cuesta un poco más. Pero, ¿qué sucede? Que cuando ya, por ejemplo, estamos hablando de un trastorno de pánico, que es como el grado máximo de ansiedad, tenemos que pensar que el trastorno de pánico se quita, o sea, se trabaja y se elimina. Que el trastorno de ansiedad se puede eliminar, pero cuidado. ¿Por qué? Porque la predisposición ansiosa, esa personalidad ansiosa, nadie que vaya al psiquiatra o psicólogo le va a cambiar la personalidad, ¿verdad? O sea, son características, hay algo que se llama temperamento que nace con nosotros, que es nuestra forma de ser. Entonces, si además de eso, ¿qué se hace en terapia? Se ayuda a que cada persona, con las estrategias que uno le da, pues pueda desmontar esos pensamientos, pueda analizarlos, porque siempre vas a tener dificultades. Entonces, respondiendo concretamente a tu pregunta, sí se puede salir de un trastorno de pánico, de un trastorno de ansiedad, pero probablemente tienes que trabajar siempre en tu personalidad ansiosa. Cualquier situación, por pequeña que parezca, pues si no aprendes bien las herramientas o las estrategias o los recursos, como lo queramos llamar, para poder abordar una situación de estrés, pues definitivamente estamos en riesgo de volvernos a enganchar en un trastorno de ansiedad. Eso es como un diabético o como sí, suponte el ejemplo de un diabético. Yo tengo una comida balanceada, yo tomo mis medicamentos, yo no tengo que estar aquí con un cartelito diciendo que soy diabético, entonces para que todo el mundo pues cuide que me va a dar. Yo voy a una reunión y ese día era un cumpleaños y me como no 2 cucharaditas de torta, sino que me como medio pastel. En ese momento, al otro día yo voy a tener problemas con mi glicemia y yo he estado controlado durante muchos años. Con la ansiedad pasa así. O sea, ya esa persona ansiosa te hace predisponer a que tienes que aprender a hacer una excelente gestión emocional porque si no vuelves a engancharte con la ansiedad. Ok, y una última pregunta. Sandra pregunta que si tiene una fecha estimada de dejar las gotas de clonazepam.
si existe algún tipo de indicación. Claro, claro, mira, para ver, vamos a contextualizar. El clonazepam es un ansiolítico. Y los ansiolíticos definitivamente tienen, o sea, cuando hay un trastorno de pánico, sobre todo, se coloca el antidepresivo y el ansiolítico. Pero el ansiolítico, en estos casos, las gotas de clonazepam, tienen una vida corta. Corta puede ser 4 meses, corta puede ser máximo 5 meses, pero no podemos tener toda la vida tomando clonazepam. ¿Por qué? Porque el clonazepam a lo largo de la vida, mira, hay personas que toman años y eso produce deterioro de la memoria. No si lo tomas 5 meses, no si lo tomas 3 meses o de repente tuviste una crisis de pánico, un ataque de pánico y lo tomaste y luego después el próximo año. Pero ojo, el problema es que hacen cosas aisladas. Hay que hacer una buena psicoterapia con un buen psicólogo entrenado en psicoterapia cognitiva conductual. Hay que tener o sea, que no se los medique el internista, ni el cardiólogo, porque no es que no lo puedan indicar, sino que quienes manejamos cómo retirar, cómo evitar la adicción a esos medicamentos somos los psiquiatras. Nosotros como psiquiatras no vamos yo no coloco medicamentos para el corazón, mato a la gente, así mismo. Entonces, si ustedes quieren que se le coloque un ansiolítico, pues tiene que ser un médico psiquiatra. Y por supuesto, no, entonces te repito, no es un medicamento para toda la vida, no es un medicamento de años, claro que no, eso tiene un tiempo de vida para la persona. Ya estamos listos. Podemos ir Listo, cerrando. bueno, ¿alguna otra inquietud, pregunta? De verdad que estoy súper contenta de haber estado esta noche con ustedes. Recuerden que este es el primer conversatorio de una serie de 4 conversatorios que vamos a tener durante el mes de octubre. Yo lo siento así como mi aliado lo siento a cada uno de ustedes como mis aliados en la batalla de la estigmatización de la salud mental. Esto lo hacemos con la intención de que cada uno de ustedes sepa gestionar sus emociones, sepa tener su bandera, desmitificar la visita al psiquiatra, la visita al psicólogo, que entiendan que la salud mental es tan importante como la física. No hay que ser competencias, o sea, nosotros somos un rompecabezas, somos mente, cuerpo y alma o espíritu. Y si nosotros no unimos esas 3 cosas, definitivamente el rompecabezas va a estar dañado. Entonces, si esto fue todo por hoy, yo estoy infinitamente agradecida con Dios, con cada uno de ustedes, de haberme permitido estar con ustedes esta noche. Los espero todos los días por mi cuenta, @cuida tu mente. Los esperamos todo ese equipo profesional capacitado que tengo en mi página a la orden para ustedes. Recuerden la masterclass, recuerden el descuento por la consulta por primera vez con cualquiera de nuestros integrantes del equipo. Muchísimas gracias, un placer haber estado con ustedes esta noche. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.